voy a hacer un vídeo en el que voy a explicar la capitalización compuesta y cómo ir obteniendo las distintas variables en función de la información que nos den en el ejercicio. En la capitalización compuesta, los intereses generan intereses, a diferencia de la capitalización simple. Y la fórmula general de capitalización compuesta es la siguiente. C sub n es igual a C sub 0 multiplicado por 1 más el tipo de interés elevado a n, donde C sub n es el capital final o montante C sub 0 es el capital inicial y es el tipo de interés compuesto, que lo podremos trabajar con tipos de interés con una frecuencia de capitalización anual o diferente al año, pero tendrá que concordar con la n, con los periodos. La n es el tiempo. Si lo que estamos es calculando el tiempo y estamos trabajando con un tipo de interés con una frecuencia de capitalización X, puede ser anual, mensual o trimestral, el resultado que obtendremos en el tiempo será el anual, mensual o trimestral en función del tipo de interés con el que estemos trabajando. La representación gráfica de la capitalización compuesta es la siguiente. Nosotros tenemos un capital inicial, C sub 0, que al capitalizar estamos trasladando hasta el momento n a un tipo de interés en concreto. Claro, C sub n va a ser la suma de C sub 0 más los intereses que se generen en el periodo. En este tipo de ejercicios nos pueden pedir que calculemos C sub n. En ese caso ya estará despejado, habría que aplicar directamente la fórmula. También nos pueden pedir que calculemos C sub 0. En ese caso habría que despejar. Despejar en este caso es sencillo, como veremos a continuación con un ejemplo. También nos pueden pedir que calculemos el tipo de interés efectivo, ¿no? Tanto anual como trimestral, mensual, cualquiera de ellos. Y también nos pueden pedir que calculemos el tiempo, ¿no? O sea, nos pueden dar todos los datos excepto el tiempo y que calculemos esa variable. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo 1 hay que calcular C sub n. En este caso me van a ofrecer como datos C sub 0. Entonces imaginemos que hacemos una inversión de 10.000 euros y que esa inversión la vamos a mantener durante 3 años y que el tipo de interés que me va a pagar la empresa en la que invierto es por ejemplo, me dice que el tipo de interés compuesto es el 4% cuatrimestral. Como es el 4% cuatrimestral, debemos tener en cuenta que en un año hay 3 cuatrimestres, ¿no? Entonces, el dato que me está dando es I sub 3, 0,04. Aquí la cuestión está en que esto está en años, la n me la da en años,
y el tipo de interés está en cuatrimestres. Tengo que transformar, o paso los años a cuatrimestres, ¿vale? Esto n es igual, sabemos que en cada año hay 3 cuatrimestres, entonces 3 por 4 son 12 cuatrimestres. Entonces ya podría trabajar con esta n y con ese tipo de interés efectivo para calcular el C sub n. Entonces es simplemente saber cuál es la fórmula general de capitalización compuesta y sustituir. C sub n va a ser igual a los 10.000 por 1 más el tipo de interés trimestral elevado al número de trimestres. Y a partir de aquí pues tendríamos que hacerlo. Yo empiezo por el interior del paréntesis, 1,04 elevado a 12. Le doy a el igual y me sale esta cantidad. Esa cantidad hay que multiplicarla por 10.000, pues directamente pongo por 10.000. El resultado es 16.010,32. Es 16.010,32 euros. Bueno, la parte más sencilla es el cálculo de C sub n, porque ya lo tenemos despejado. En el siguiente ejemplo, ejemplo 2, sería calcular C sub 0. Entonces, en este caso, me van a dar todos los datos y tendré que calcular C sub 0. Pues, por ejemplo, vamos a pensar en una operación de préstamo. Imaginad que he tenido que devolver, por ejemplo, 1.200 euros. He tenido que devolver 1.200 euros y tengo que calcular la cantidad que me habían prestado, teniendo en cuenta que el tipo de interés que me ha aplicado el prestamista es del, por ejemplo, del 12%, el tipo de interés es el 12%, segundo, 12% semestral, ¿vale? Entonces, el dato que me están dando es el I sub 2, ¿vale? Es el 12% semestral. Sabiendo que la duración del préstamo ha sido de, por ejemplo, 2 años. Perdón. O sea que la N ha sido de 2 años. ¿Vale? Pues bueno, igual que en el caso anterior tenemos la dificultad, por llamarlo de alguna forma, de que esto lo tenemos en la frecuencia de capitalización es semestral, sin embargo los periodos que me dan son anuales. Entonces debemos homogeneizarlo. Pues lo podemos hacer igual que hemos hecho antes, pasando los años a semestres. Como sabemos que en un año hay 2 semestres, como son 2 años, serían 4 semestres. Pero ya va siendo hora de que apliquemos las fórmulas de tantos equivalentes. O sea, prefiero en este caso transformar el tipo de interés semestral en tipo de interés anual. Para ello voy a utilizar la siguiente fórmula. El tipo de interés anual, que es el que me interesa, es igual a 1 más el tipo de interés de cualquier frecuencia de capitalización elevado a k menos 1. Entonces, el tipo de interés anual va a ser igual a 1 más 0,12, que es el tipo de interés
semestral, como en este caso la K es 2, pues elevado a 2 menos 1. Procedemos a hacer el cálculo. Tendremos 1,12, ¿vale? Elevado a 2. Esto me da igual. A ver, esto lo puedo transformar con esta tecla de aquí. Me da igual a 1,2544, que menos 1 da 0,2544. Entonces, el tipo de interés efectivo compuesto anual es 0,2544. Ya tengo el tipo de interés, este tipo de interés es el anual, ¿no? Tengo el anual y son 2 años. Entonces sustituyo la fórmula de capitalización compuesta en esta fórmula. C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I elevado a n. Sustituyo todo lo que conozco. Yo sé que tengo que pagar 1.200 euros. Lo que no sé es qué me prestaron. C sub 0, 1 más el I, en este caso es 0,2544 elevado a n, que son 2 años, ¿vale? El tipo de interés es anual y los periodos tienen que ser anuales. Entonces, tenemos que despejar C sub 0, pues lo que vamos a hacer es todo este elemento que está multiplicando a C sub 0 va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Por lo tanto, C sub 0 va a ser igual a 1.200 dividido entre, ya es 1,2544 elevado a 2. Esto, pues en la calculadora, yo empiezo por la parte del denominador, la parte de abajo, ¿no? Pongo 1,2544 elevado a 2. Esto me da esta cantidad. Entonces, si ahora escribo 1.200, directamente escribo 1.200 y lo divido entre el último resultado, que lo tengo guardado en la tecla ANS, pues esto obtengo que son 762,62 euros. Importante poner siempre las unidades, ¿vale? O sea, a mí me prestaron 762,62 euros durante 2 años, el 12% semestral, y tuve que pagar 1.200 euros. Bueno, pues ahora nos queda ver los otros dos, despejar o calcular el tipo de interés y calcular la N, ¿vale? Vamos a pasar a ver en el ejemplo 3. Otro de los que nos quedan, vamos a calcular en este caso la I, el tipo de interés, eso es lo que no conocemos, y los datos que me darán en el enunciado serán conocidos C sub n, ¿vale? Por ejemplo, si yo he hecho una inversión de 1.500 euros y he obtenido con esa inversión un capital final de 2.000 euros, y esa inversión, la duración de esa inversión ha sido de, pues, por ejemplo, 16 meses. Queremos conocer cuál es el tipo de interés efectivo anual, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Aquí me está pidiendo el tipo de interés efectivo anual. Para no complicarlo, para hacerlo más sencillo, podría decir que yo quiero conocer el tipo de interés efectivo mensual, ¿vale? En este caso, el ejercicio me lo da el AN en meses y yo lo que quiero obtener es el tipo de interés efectivo anual, ¿no? Pues tenemos que utilizar la misma fórmula, C sub n,
Con una sola fórmula se calcula todo lo demás. Es igual a c sub 0 por 1 más i elevado a n. Sustituimos 2000 es igual a 1500 por 1 más i, que no lo conozco, es lo que quiero calcular, elevado a n, que son 16. Tener en cuenta que como vamos a trabajar en meses, ¿vale? El dato que he sustituido, que he usado, está en meses, pues eso supondrá que el resultado que me dé que obtenga, la i que obtenga será la mensual, ¿vale? Yo de momento le sigo llamando i por no ir arrastrando i sub 12 en todos, pero vamos, se podría poner i sub 12 ya, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es de aislar la i. En este caso, lo primero que hacemos es pasar los 1500 que están multiplicando al paréntesis donde está la i, lo pasamos dividiendo al otro lado de la igualdad. Tenemos que esto es igual a 1 más i elevado a 16, ¿vale? Entonces, el problema es que tenemos la i dentro de una potencia, está elevado a 16. Tenemos que eliminar ese 16. Eso lo hacemos, como bien sabéis, elevando ambos lados de la igualdad a 1 partido de 16. Elevamos a 1 partido de 16 para que se mantenga la igualdad. De esa forma nos cargamos este 16, ¿vale? Ese 16, al elevarlo, este 16 con este 16 se va, ¿vale? Entonces ya en el lado derecho de la igualdad me queda 1 más i. Pues si yo lo que quiero es despejar la i, pasaré el 1 restando al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, la i es igual a, pues lo que tenía aquí escrito, los 2000 dividido entre 1500. Todo esto elevado a 1 dividido entre 16, que me da igual porque esto lo va a calcular la calculadora. No me supone ninguna complicación a mí. Entonces, bueno, ahora ya pues vamos a hacer la división esta que tenemos aquí. Los 2000 lo vamos a dividir entre 1500. Esto le doy al igual, me sale esta cantidad, la podría, a vosotros a lo mejor os sale así, ¿vale? Nos sale esta cantidad y esa la vamos a elevar a 1 dividido entre 16. Los que tengáis otro tipo de calculadora, esto ponerlo entre paréntesis, el 1 dividido entre 16. Los que tengáis el angulito en lugar de esta tecla. Pues ya le doy al igual, esto me da esta cantidad que si le resto 1 me da lo que veis ahí, ¿vale? Entonces esto dará como resultado 0,01814, ¿vale? Tener en cuenta que esa es i sub 12, ¿vale? No lo he ido poniendo en todos los lados, pero es i sub 12, ya que hemos trabajado, la n estaba en meses, pues entonces el resultado es mensual, ¿vale? Es mensual. Si la quisiéramos pasar a años, pues tendríamos que usar la fórmula de tantos equivalentes correspondiente, la del anual. Bueno, esto sería en el caso de tener que calcular el tipo de interés, pero también se puede dar el caso de que lo que nos pregunten, lo que queramos calcular, sea la n. En el ejemplo 4, lo que tenemos que calcular es la n, ¿vale? Entonces, en este caso nos van a dar como datos c sub 0, ¿vale? Imaginad que hemos pedido prestado 8.000 euros y hemos tenido que devolver 10.000 euros.
sabiendo que la operación esta el banco nos dio el tipo de interés que nos aplicó era el tipo de interés trimestral, por lo tanto I sub 4 del 5%, ¿vale? 0,05, ¿vale? Pues calcula durante cuánto tiempo nos ha dejado ese dinero. O sea, si nos deja 8.000, pues le damos 10.000 y nos lo está dejando al 5% de interés compuesto trimestral, ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Pues simplemente es aplicar la misma fórmula, o sea, C sub n, la fórmula general de capitalización compuesta, por 1 más el tipo de interés elevado a n. ¿Qué ocurre? Que, fijaos, aquí tenemos me está dando el dato en trimestres. Ese 4 indica que es en trimestres. Entonces, si yo aquí, en esta I, utilizo ese 0,05, o sea, utilizo el tipo de interés trimestral, el resultado, cuando tenga la n, vamos a tener en cuenta que me la va a dar en trimestres, ¿vale? Es simplemente tenerlo en cuenta. Si me quisiese que el dato se lo diese en años, yo puedo hacer los cálculos y obtenerlo en trimestre y luego pasarlo a años, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar a hacer los cálculos. Sustituimos todo lo que conocemos, o sea que 10.000 va a ser igual a 8.000 por 1 más I, que voy a usar el 0,05 elevado a n. Aquí tengo que despejar la n. Fijaos que la n es el exponente de una potencia. Bueno, tendremos que usar los logaritmos neperianos. En primer lugar, los 8.000 euros los voy a trasladar dividiendo al otro lado de la igualdad. Entonces me queda que esto es igual a 1,05 elevado a n. Aplico la función de logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad, o sea, el logaritmo neperiano de 10.000 dividido entre 8.000 tiene que ser igual al logaritmo neperiano de 1,05 elevado a n. Cuando, por una propiedad de los logaritmos neperianos, esta n se puede poner aquí multiplicando, ¿vale? Equivale, es lo mismo. Es una cuestión matemática, ¿vale? Entonces, ya tendríamos logaritmo neperiano de 10.000 dividido entre 8.000 es igual a n por el logaritmo neperiano de 1,05, ¿vale? Ya puedo despejar perfectamente la n, porque, bueno, el logaritmo neperiano de 10.000 dividido entre 8.000 es un número que me lo calcula la calculadora. Y el logaritmo neperiano de 1,05 también es otro número que me lo calcula la calculadora. O sea que la n va a ser igual a este cociente. El logaritmo neperiano de 10.000 dividido entre 8.000 y el logaritmo neperiano de 1,05, no sabe bien. 5, ¿vale? ¿Cómo se calcula esto? Pues bueno, abrimos la calculadora y bueno, resolvemos. Voy a poner que, lo pongo hasta 0 y digo el logaritmo neperiano y de 10.000 dividido entre 8.000 y cierro paréntesis, dividido entre el logaritmo neperiano de 1,05 y cierro paréntesis. Le doy al igual y esto me da 4,57, pero recordad que son trimestres,
¿Por qué? Pues porque la N que hemos usado era, perdón, la N no, el tipo de interés compuesto que hemos usado era el tipo de interés trimestral. Por lo tanto, la N me sale en trimestres. Si quisiéramos pasarlo a años, lo dividiríamos entre 4, porque como un año tiene 4 trimestres, pues 4,57, pero al dividirlo entre 4 me va a dar una cantidad muy cercana a 1, pero me va a dar 1, y pico. Esto dividido entre 4 me da 1,14338 años, ¿vale? Pero bueno, eso sí nos lo pidiese en años. Pues bueno, ya hemos visto cómo se calcula cualquiera de los parámetros que intervienen en el cálculo de la capitalización compuesta. Siempre es igual. Cuando haya que despejar la N, lo haremos como está aquí. Cuando haya que despejar la I, como lo que hemos visto en el ejemplo 3. Cuando haya que despejarse su 0, como hemos visto en el ejemplo 2. Y cuando haya que calcularse su N, ya viene despejado. Es sustituir todos los elementos. Pero lo fundamental es que concuerden la I en su frecuencia de capitalización con los periodos de la N. Y saber que cuando calculamos la I nos saldrá en función de cómo hayamos puesto la N, y cuando calculemos la N lo haremos en función de la frecuencia de capitalización del tipo de interés. Pues muchas gracias por la atención. Un saludo a todos.